Ahora vamos a resolver una ecuación de segundo grado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar por aquí poniendo, vamos a decirle, voy a hacer una ecuación de segundo grado. ¿Cómo es la estructura de una ecuación de segundo grado? Pues la estructura es ax cuadrado, vamos a ponerlo así para que sea más claro el cuadrado, más bx más c, y todo esto es igual a 0. Esta es la estructura, pero ahora hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve la ecuación de segundo grado? No sé si lo sabéis, pero la ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Ya veremos. Con esto obtenemos la solución, que sería x es igual a menos b, y ahora entonces es donde aparece el problema, más menos. ¿Qué quiere decir más menos? Pues que primero habrá que calcular todo esto con el más y luego habrá que calcular todo esto con el menos. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Ya directamente separar las soluciones como, vamos a poner x1 como solución 1 a x, y vamos a decir, esto es menos b más la raíz cuadrada, lo vamos a expresar como SQRT, como vimos ayer, vamos a expresarlo así. ¿De qué? La raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y todo esto, todo, claro, habrá que ponerle un paréntesis porque si lo ponemos así en línea no lo va a entender como todo. Le ponemos un paréntesis para que se diga toda esta frase, todo esto dividido 2a. ¿Y cómo lo hacemos con la segunda solución? Pues le vamos a llamar x2 porque es la segunda solución de x. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo es? Menos b más menos, como ya hemos hecho el más, pues ahora cogemos el menos. Y ahora necesitamos la raíz otra vez, que vamos a poner SQRT ¿de qué? De b cuadrado menos 4ac. Y ahora todo esto otra vez se divide entre 2a. Ya veis, la única diferencia que hay es este símbolo más de este símbolo menos, es la única. ¿Por qué? Porque esto es lo que provoca que haya dos soluciones, la posibilidad de que se encuentre una solución cogiendo el más y que se encuentre otra solución cogiendo el menos. Como antes teníamos la ecuación de primer grado que solo teníamos x es igual a esto y punto, solo había una solución, pero aquí vemos que x está al cuadrado. Y esto es lo que nos está indicando principalmente que hay dos soluciones, porque está al cuadrado. ¿Por qué esto es lo que nos indica que hay dos soluciones? Porque un número al cuadrado, si yo cojo, por ejemplo, 4 al cuadrado, me va a dar como resultado 16. Para resolver la ecuación de segundo grado ya tenemos los enteros a y b declarados. Ahora necesitamos un entero que sea c. Le damos pues como valor, por ejemplo, le vamos a dar un 8, por darle algún valor. Y ahora pasa lo mismo que antes, como tenemos una división, lo suyo es que las variables x1 y x2 las declaremos como double, para que si tenemos como resultado valores decimales, pues que se nos guarden. Y lo más común en las ecuaciones de segundo grado muchas veces es que den decimales. x1 y x2, simplemente los declaramos así porque no conocemos la solución, no podemos inventarnos las cosas antes. Para resolver x1, lo suyo es hacerlo por pasos.
decir, primero guardamos en x1 por pasos, pero que sean lógicos y que no se nos solapen las cosas, sino como lo interpretaríamos si lo calculáramos a mano. En x1, primero que tenemos que calcular, pues vamos a guardar la raíz, por ejemplo. Claro, para calcular la raíz, primero tenemos que calcular b al cuadrado, que es lo que está aquí dentro de la raíz. Un b al cuadrado, ¿cómo se calculaba? Con la potencia. ¿Cómo se hacía la potencia? Pues con el POU que vimos en una clase anterior. Y le pasábamos dos parámetros. Uno era la base, y la base en este caso de la potencia es b, y el exponente que es 2, porque es b al cuadrado, b y 2. Perfecto. Ahora aquí son interesantes poner los imports, que se podrán poner sin ningún problema si yo los quito. Si yo los quito de aquí, yo ahora lo puedo poner sin ningún problema con esta bombillita que me aparece. Se hace aquí y ya está. Ningún problema. Como vimos ayer, que esto no daba problemas. Vale, pero x1 ahora no tiene una solución correcta, simplemente tiene un b al cuadrado. ¿Qué podemos hacer con él ahora? Pues decirle, ahora quiero en x1 que contenga lo que contenía, que es decir, b al cuadrado, lo que contenía, menos 4ac. ¿Cómo se calcula esto? Pues primero hay que calcular 4 por a y por c, punto y coma para finalizar la sentencia. Decimos x1 y le restamos esto. Pero claro, ¿por qué x1 le tenemos que restar a x1 todo esto? Pues en vez de hacerlo aquí, lo podemos quitar y hacerlo aquí. No nos va a dar ningún problema. Aquí le decimos, calcúlame la potencia, y luego a la potencia le quitas 4 por a y por c. Y no da ningún error. Podemos hacer esto en la misma sentencia. Cuanto más se puede hacer en la misma sentencia, mejor. Sin pasarse, pero cuanto más se puede hacer, mejor. ¿Y ahora qué podríamos hacer con esto? Pues en la misma sentencia podríamos poner la raíz, pero a lo mejor podría quedar un poco feo. Así que lo suyo sería que la raíz ya sí que la hiciéramos aparte, porque a lo mejor ya sí que se nos empieza a poner feo el código, y en vez de que se nos ponga feo, pues vamos a poner aquí un comentario que ponga calcular b al cuadrado menos 4ac. Y aquí vamos a poner un comentario que vamos a calcular la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. b cuadrado menos 4ac, ¿qué es? Pues lo que tenemos en x1. ¿Esto qué quiere decir? Que x1 ahora va a valer la raíz cuadrada sqrt. ¿De qué? Pues de lo que ya valía x1 anteriormente. Y ahora vemos que se nos enciende la bombillita amarilla con el punto rojo. ¿Por qué? Es porque nos falta el sqrt, que es un double. Aquí nos tenemos que acordar de que el sqrt nos va a devolver un double, y que como aquí tenemos un double, en principio no debería haber ningún problema. Ahora aquí que salta la bombillita amarilla con un símbolo amarillo. Esto normalmente son ayudas de parámetros, son recomendaciones, pero que no siempre son necesarias y que muchas veces son más molestas que ayudas. Ahora aquí ya tenemos calculada la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya que tenemos calculado todo esto de aquí, ahora hay que hacer a menos b, sumarle esto y guardarlo en x1. Claro, vemos que x1 ya contiene todo este carro de aquí. Por tanto, tenemos que hacer que x1 valga menos b más lo que contenía x1. Pues por tanto lo hacemos x1, ahora va a valer menos b más
lo que contenía x1. Eso se puede expresar de otra forma, pero así nos va a quedar muchísimo más claro. Las otras formas de expresarlo serían, por ejemplo, a x1, pues simplemente hacemos x1 menos b. Esto también sería una forma válida, y otra forma válida también sería a x1 le decimos menos igual b. ¿Esto qué va a querer decir? Que lo que contiene x1 le restamos b. Pero con esta forma se nos va a quedar muchísimo más claro el código a la hora de entenderlo. Y ahora aquí le ponemos calcular menos b más la raíz. Y así ya se nos queda muchísimo más claro de entender. Aunque tenga unas pocas más letras, no importa. Queda más claro, lo que va a hacer que para empezar a programar sea más cómodo así, y luego a la hora de volver a entender el código sea mucho más fácil. ¿Vale? ¿Qué nos queda? La división. Pues vamos a hacer calcular x1. ¿Cómo vamos a calcular x1? Pues a x1 hay que guardarle lo que había en x1 y lo dividimos entre ¿qué? Entre 2 por a. Y ahora sí que viene algo importante, que esto hay que acordarse de que nos devuelve la operación entera, el número entero, y que esto es un double. Que queremos que lo que nos coja es el número decimal. Que nos coja el número, todo el resultado, que no nos coja solo la parte entera, porque la parte entera no me sirve solo para mucho. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues decirle, ahora me imprimes aquí lo que yo tengo en x1. Y ahora, si le damos a ejecutar, none. ¿Por qué da none? None significa not a number, no es un número. Pues esto pasa porque no todas las ecuaciones de segundo grado tienen solución. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiarle los parámetros. No tiene por qué estar más resuelto, pues vamos a coger, por ejemplo, vamos a cambiarle el valor de a y le vamos a poner un 1, y al valor de c pues le vamos a poner un 6. Le podríamos dar a ejecutar, pero lo que vamos a hacer es dejarlo más limpio. Vamos a ponerle aquí en la ecuación de primer grado, vamos a ponerle adelante de la x, cuando vayamos a imprimir, comillas dobles y un más, porque el más siempre hay que ponerlo, recordemos. Y vamos a decirle ecuación de primer grado, dos puntos, un espacio, y ahora sí, pues nos va a quedar, cuando lo imprimamos por pantalla, en vez de quedarnos estos números así que no se sabe qué son, pues nos va a quedar mucho más limpio y más bonito. Aquí vamos a ponerle lo mismo, solución 1 de la ecuación de segundo grado, dos puntos y un espacio, y el más, muy importante, el más. Si ahora le damos a ejecutar con estos valores que hemos cambiado, recordemos que hemos puesto el a igual a 1 y el c igual a 6, el b se mantiene con menos 5 como lo habíamos dejado. Le damos a arrancar y nos dice la ecuación de primer grado es 5.0, es decir, da 5. ¿Por qué? Pues porque menos 5 menos 5, es decir, 5 dividido 1 da 5, y la ecuación de primer grado vemos que está bien calculada, de segundo grado, perdón, está bien calculada. ¿Por qué? Porque da un valor y nos da 3. ¿Y es el resultado correcto? Pues si hay que comprobarlo, se comprobará en este caso con la calculadora, pero sí, es un resultado correcto.
Y ahora pues habrá que calcular x2, que nos está diciendo aquí, vemos que está en gris. Nos está diciendo, que no lo estoy usando para nada. A ver qué hacer con esto. Vamos a ponerle aquí, imprimir, solución. Y así vemos que el código se entiende mucho, mucho, mucho más. Vamos a decirle, calcular x2. Pues, ¿en qué se diferencian x2? Pues en este punto de aquí, de la suma y de la resta. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí se mantiene. La raíz también. La diferencia es justo aquí. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues aquí, en este punto, bueno, lo vamos a volver a calcular todo y luego ya veremos cómo se puede mejorar. Vamos a decirle, la primera sentencia se mantiene, POU de B, 2 menos 4 por A y por C. Y vamos a decirle, x2 es igual a SQRT de x2. Y ahora viene la diferencia. x2 es igual a menos b menos lo que había en x2. Vamos a poner aquí un espacio para que quede más limpio. Menos b menos lo que había en x2. ¿Vale? Y finalmente, pues la división. x2 es igual a double. ¿Por qué? Para que nos devuelva el decimal de x2 dividido 2 por A. Punto y coma para finalizar sentencia y imprimimos como con un system. Recordemos, control espacio, la tercera, y ahora le decimos, vamos a aprovechar las comillas que nos vienen y le decimos solución 2 de la ecuación de segundo grado. 2 puntos y un más y un x2. Perfecto. Pues le damos a ejecutar y vemos que nos dice que la ecuación de segundo grado, la segunda solución, tiene como solución 2. Aquí no pongo los comentarios porque serían exactamente los mismos que aquí. Solo cambiaría que en vez de x1 es para x2. Y todo esto de aquí se podría cortar. Tampoco le afecta mucho porque el programa es corto, no le afecta casi a la ejecución. Vemos que no pasa la ejecución de 0 segundos. Se podría cortar diciéndole aquí, aquí x2 es igual a x1 porque hasta aquí se mantienen. Esto de aquí lo podríamos comentar con el botón comentar y si le diéramos a ejecutar seguiría dando el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hasta aquí las dos funciones hacen exactamente lo mismo, solo se separan aquí. Y aquí pues ya no podríamos hacer nada, pues porque a partir de aquí, aunque hagan exactamente lo mismo otra vez, los resultados ya no son los mismos y ya no podemos hacer las mismas operaciones. Pero lo más limpio es así como lo hemos hecho en un principio. Así es lo más claro de todo. Bueno, y hasta aquí acaba el tema 1. Espero que ya os empecéis a aclarar con los variables y las operaciones. Podéis hacer todos los ejercicios que queráis, pero no solo podéis hacer ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado, sino podéis expandirlo hasta donde vosotros queráis.